Muy bien, hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con nuestra identidad. A ver, ¿quién eres? ¿Qué contestas cuando te preguntas quién eres? Hijo de Dios. Amén. Y esta es una de las preguntas más importantes que debemos hacernos nosotros cada día, porque nuestra conducta tiene que ser consecuente con lo que nosotros somos, ¿verdad? Y muchas veces no actuamos como el Señor quisiera que nosotros lo hagamos. De hecho, el Señor Jesucristo respondió a esa pregunta. Y Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, se estaba refiriendo a Él mismo. Él decía, yo sé quién soy. Y cuando dice que es la luz del mundo, imagínense ustedes un mundo sin luz. Pero que de pronto llega la luz, llega Jesús y empieza a iluminarlo todo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores de Cristo. Y por lo tanto, tenemos que desempeñar también esa función de ser la luz del mundo. Somos miembros del cuerpo de Cristo y por tanto, tenemos que reflejar la gloria de Dios cada día. Cuando nos preguntan quién eres, es importante entender que nosotros tenemos una identidad en Cristo y esa identidad hace que nuestra conducta, hace que nuestra vida tenga un propósito especial y que podamos nosotros entender que es determinante desarrollar ese propósito. El Señor siempre tiene un plan especial para la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre te formé y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Cuando entendemos nosotros ese texto, podemos comprender que realmente nosotros no somos el producto de un accidente de la naturaleza. No somos el producto de una situación de que por casualidad finalmente fuimos engendrados y de buenas que no nos abortaron y estamos aquí, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios tiene un plan y un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros entendamos nuestra identidad en Cristo y que sepamos realmente cuál es ese propósito que Dios tiene con nuestra vida. Y cuando lo entendemos, entonces vamos a poder entender cuál es nuestra identidad. La gente siempre quiere que nosotros seamos quizás lo que no estamos llamados a hacer. Y muchas veces tratamos de llevar nuestra vida tratando de imitar a otros o tratando de seguir el ejemplo de otras personas, o quisiéramos que nuestros hijos fueran como nosotros, o quisiéramos que la gente funcionara como nosotros pensamos que debe funcionar, pero resulta que Dios nos hizo a cada uno diferente. Cada uno de nosotros somos un mundo diferente, tenemos un diseño especial, tenemos unas características, unos dones, unos talentos, unas habilidades diferentes. Y el Señor quiere que nosotros cumplamos y desarrollemos esos dones y esos talentos de acuerdo con su propósito. La Biblia dice que nosotros fuimos creados con un propósito. ¿Saben ustedes cuál es ese propósito? Para alabar a Dios. ¿Para qué? Para amarnos los unos a los otros. ¿Qué otra? Para servirle. ¿Qué más? Para la gloria de su nombre. ¿Qué más? Dice la palabra de Dios que Dios nos creó para amarnos. Imagínense. O sea que nosotros somos el objeto del amor de Dios. Y si lo entendemos, tenemos que sentirnos realmente muy privilegiados. Muy privilegiados porque Dios nos creó para amarnos. Y si Dios nos ama, pues lo menos que podemos hacer nosotros es amarlo a Él. Amén. El Señor nos ama. Y esto implica también que el Señor nos sirve. ¿Cuántos creen que Dios nos ha servido?
Dice la Biblia que Él tiene puestos los ojos sobre la creación para bendecirnos. De tal manera que el Señor nos ama, nos bendice, nos guarda, nos protege, nos cuida. Y Él espera que nosotros simplemente lo amemos a Él. ¿Y cómo demostramos el amor de Dios? Diciéndole, Señor, te amo. Cantando unas alabanzas aquí que les disfrutamos hoy. Dice en la palabra de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y es la forma en que podemos nosotros expresar el amor de Dios. Cuando nosotros entendemos que demostramos el amor de Dios a través de obedecer su palabra, tenemos que ocuparnos de hacerlo realmente y de cumplir ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Quién eres? Esa identidad que nosotros tenemos que tener tiene que marcar nuestro rumbo, nuestro destino, nuestro objetivo, nuestro final. Tiene que marcar nuestra senda de vida. La respuesta a quién eres tiene que realmente darnos la convicción de que tenemos un propósito en esta tierra, que no estamos aquí por casualidad, sino que Dios tiene un plan especial para nuestra vida y que tenemos que cumplirlo, porque Dios no juega a los dados, como decía Albert Einstein. Dios tiene una razón por la cual hace las cosas. Y nosotros tenemos una razón de ser, tenemos una razón de nuestra existencia. Pero que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta a Dios. Y si no tenemos en cuenta a Dios, definitivamente nos estamos apartando de la razón de nuestra existencia, de nuestro Creador, de quien tiene el propósito por el cual nos creó. Y hoy vamos a ver un poquito la historia de Moisés. Moisés fue una persona usada por Dios tremendamente. Fue alguien que liberó a un pueblo de la esclavitud de 400 años. Eso fue una obra apoteósica realmente. Es algo que, pues, quizás mediante una rebelión armada, una insurrección, hubieran podido conseguir la libertad de esos esclavos. Pero el Señor usó a Moisés y le dio la gracia y le dio su espíritu para que él pudiera convencer al faraón de que los dejara salir a adorar a Dios. Y él fue una persona realmente muy usada por Dios, primero porque se preparó. Él se preparó muy bien. Se dispuso a servirle al Señor, a entender quién era y para qué existía. Y se determinó a hacer el propósito de Dios en su vida. Reconoció la autoridad de Dios y se sometió a ella. Y esas 5 cosas son las que cada uno de nosotros tenemos que identificar y definir en nuestra vida para que nuestra vida entonces sea una vida de éxito, para que sea una vida en la cual se cumpla el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y cada uno necesitamos encarar estos 5 aspectos de nuestra vida. Si no lo hacemos, definitivamente vamos a estar llevando una vida sin propósito, sin razón. Quizás estamos existiendo, viviendo tranquilos, sin ninguna presión, sin ningún compromiso, y está pasando nuestra vida y nos convertimos en vegetativos prácticamente, pero no estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Estos 5 aspectos determinan realmente la dirección que nosotros vamos a tener en nuestra vida y son el significado del éxito en nuestra vida. Ellos determinan el nivel de satisfacción y de realización que cada uno de nosotros podamos tener. Tenemos que resolver asuntos claves en nuestra vida. Así como tuvo que hacerlo Moisés, él tuvo que resolver si se identificaba como hebreo o si se identificaba como el hijo de la hija del faraón. ¿Y qué sería más cómodo para él? Identificarse como el hijo de la hija del faraón, ¿verdad? Incluso estaría en la línea del trono, pues, si pudiera ser que llegara a ser faraón de Egipto. Pero el precio era no cumplir el propósito de Dios para su vida y el precio era someterse a servirle a los dioses de Egipto en vez de servirle a Jehová nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 23-27, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres
por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El rey había decretado que cuando naciera un niño varón de los hebreos, lo lanzaran al río, lo mataran, lo asfixiaran. E instruyó a las parteras para que ellas dijeran que no, lamentablemente el niño nació muerto, pero realmente lo asfixiaban en el momento de nacer. Y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí vemos que la decisión más importante que tomó Moisés fue aclarar su identidad. Y al aclarar su identidad, definitivamente él decidió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar los deleites temporales del pecado, teniendo más en mayor estima el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque él tenía puesta su mirada en el galardón. Y esto implica que nuestra vida tiene que tener un objetivo y tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y entender el propósito de la vida de cada uno de nosotros para que podamos desarrollarlo. Pero muchas veces sucede que nosotros los cristianos, en vez de identificarnos como tales, escondemos nuestra identidad. Y entonces en el trabajo no saben que somos cristianos. En nuestra casa, si saben que somos cristianos, es como si no lo fuéramos, porque permitimos que toda nuestra familia siga caminando hacia el infierno y nosotros estamos complacidos de que eso suceda. No actuamos como el Señor nos dice y no tomamos las promesas que el Señor nos ha dado, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y hemos perdido el primer amor. Y ese primer amor que antes nos motivaba a compartir del mensaje de salvación de Cristo, a entender que realmente Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, que no tenemos por qué vivir en condenación, sino que al contrario, el Señor nos redimió de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición por nosotros. Todas esas verdades que al principio quizás nos sorprendían al entender el gran amor de Dios y la gran misericordia de Dios para con nosotros, se nos ha olvidado y nos acostumbramos a ver los milagros, nos acostumbramos a que cuando nosotros pedimos algo el Señor nos responde y ya, pero nos olvidamos del dolor y del destino de cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos que no conocen del Señor y que no tienen estas herramientas con las cuales pueden redimir su vida y pueden llegar a cumplir el propósito de Dios para sus vidas y salir de esa vida de sufrimiento en la cual quizás nosotros anduvimos anteriormente. A veces escondemos nuestra identidad porque nos da vergüenza que digan que somos cristianos. Y muchas veces no asumimos el papel que nos corresponde. Es impresionante, pero hablaba hace unos minutos con la doctora Sara, que está en el equipo de organización del lanzamiento de la película Sonidos de Libertad, ¿no? Sound of Freedom. Y me decía que los progresistas están tratando de coger la bandera que deberíamos tener los cristianos y están tratando de financiar las charlas que den los productores de la película para decir que ellos están en contra de eso, cuando debería corresponder a la iglesia, debería corresponderle a los cristianos tomar esas banderas y empezar a hacer un proselitismo moral, que realmente es lo que necesitamos, y empezar a denunciar estos delitos contra la infancia. Pero nos quedamos quietos porque no queremos que nos tilden como cristianos, porque quizás pensamos que la gente va a pensar que somos fanáticos y entonces no es políticamente aceptable. Y escondemos nuestra identidad. Y si escondemos nuestra identidad, definitivamente no vamos a poder funcionar como cristianos.
no podemos cumplir el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Es increíble, pero la gente de las películas católicas dijo que esto era una estafa. La película de Sound of Freedom. ¿Y una estafa de dónde? O sea, no entiendo por qué llegan a calificarla de ese nivel, de esa manera. Pero todo es ¿por qué? Porque nosotros como iglesia no hemos hecho nada. Deberíamos estar promoviendo esa película y invadir las redes sociales para que la gente pueda verla y conocer la realidad de nuestros niños. Moisés seguramente tuvo una crisis de identidad cuando estaba viendo que su madre definitivamente era una mujer hebrea que lo crió, porque finalmente ella lo crió, pero lo crió en el palacio del faraón. Y él tenía un conflicto de decir, hombre, ¿cómo funciono? ¿Como hebreo o como hijo de la hija del faraón? Y él decidió finalmente identificarse como hebreo, así le tocara llegar a la esclavitud. Y él tenía realmente dos opciones: hacer de cuenta que es hijo de la familia real, o admitir sus raíces como hebreo y entender el propósito de Dios para su vida. Y la razón por la cual Dios utilizó a Moisés fue porque fue un hombre de integridad. Él supo que era hebreo y él entendió que había una razón por la cual Dios lo puso allí cerca del faraón y le dio toda esa instrucción y esa capacidad, porque él tuvo la oportunidad de educarse como hijo de la hija del faraón. Seguramente fue a las mejores universidades y recibió la mejor instrucción. Pero eso no fue suficiente para negar sus raíces y para negar su esencia. Y al hacer uso de su integridad, definitivamente rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Y el rehusar significa repudiar. Y decidió que no iba a identificarse como hijo de la hija del faraón o como nieto del faraón de ninguna manera. Y una de las razones de estrés en la vida es que tratamos de tener una identidad que no es, y tratamos de mostrar unas fachadas que no somos nosotros, y tratamos de montar unas máscaras en nuestra vida que no dejan ver nuestra identidad. Y es tiempo de que nos quitemos las máscaras y empecemos a encarar nuestra vida como lo que realmente somos y con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tenemos que dejar de estar manejando esas falsas imágenes de lo que queremos que la gente piense de nosotros, y tenemos que ser realmente auténticos y mostrarnos como realmente somos y como Dios nos creó y como lo que somos en Cristo y con el propósito que Dios nos ha dado. El Señor lo sabe todo y Él sabe cuando nosotros lo negamos. Y dice la palabra de Dios que si me negareis delante de los hombres, yo también os negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor nos ha visto y nos ha creado desde un principio. Antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, nos formó y nos dio un propósito de vida. Y el Salmo 139 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Jeremías 1:5: antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y esto realmente es una verdad que nosotros tenemos que defender. Y es un argumento en contra del aborto. Nosotros no podemos estar saboteando los planes de Dios. Así que cada uno de nosotros éramos ya un ser, aún antes de nacer, aún antes de estar concebidos en el vientre de nuestra madre. Es increíble. ¿Cómo es? No sé, pero el Señor sí. De tal manera que Dios nos formó, y nos formó con un propósito. Y el éxito es tratar de entender cuál es ese propósito de Dios para nuestra vida y tratar de desarrollarlo. Tenemos
que buscar siempre la aprobación de Dios y no la aprobación de la gente. A veces buscamos agradarle a las personas antes de agradarle a Dios. Y en los círculos sociales tratamos de encajar y entonces nos dejamos llevar por la tendencia social, en vez de dejarnos llevar por la dirección de Dios. Pero algo que hizo Moisés fue que él aceptó su responsabilidad y decidió asumir el precio que eso implicaba. Y esto significa que vamos a dejar de excusarnos y debemos dejar de culpar a otras personas por lo que no estamos haciendo. Y tenemos que dejar de vernos a nosotros como una víctima de las circunstancias. Y tenemos que dejar de ser indulgentes con nuestra indolencia, con nuestra familia, que vemos que se está perdiendo y nosotros estamos siendo indiferentes con ellas. El mundo se ha completamente desmoralizado y estamos siendo testigos de la victimización de las personas. Y la gente se está victimizando con el propósito de conseguir cosas. El mundo es víctima siempre de algo. Y vemos que, por ejemplo, los homosexuales se creen víctimas que porque los discriminan o porque justifican una gran cantidad de razones por las cuales se victimizan. Y si es los campesinos también, y si son los indios también, y si son los negros también. Ahora nos toca victimizarnos a los blancos, ¿no? Que es lo único que me falta. Aunque ya en las redes están diciendo que esos blanquitos ricos, ¿no? También están victimizándolos. Y estamos tratando de victimizarnos para tratar de conseguir beneficios. El mundo es víctima de algo y siempre se busca victimizar para poder legalizar el pecado. Y vemos que nuestra legislación últimamente está orientada hacia legalizar el pecado con el propósito de defender a las víctimas, y en aras de defender a las víctimas estamos permitiendo la impunidad, la injusticia y la discriminación realmente. Dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Y en 1 Corintios 15:33 dice, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si analizamos todo el desarrollo de nuestra sociedad, vemos que en los años 50 la familia era una familia conservadora. La gente asistía a la iglesia en familia. Yo recuerdo cuando éramos niños, mi papá siempre nos llevaba temprano a la misa los domingos. Y normalmente íbamos como a la misa de 9 o la misa de 10, pero todos iban muy bien arregladitos. Mi papá se ponía su corbatica y todos íbamos muy elegantes a la iglesia, ¿verdad? Y eso era el plan del domingo de la familia. Y después de ahí íbamos a hacer un almuerzo familiar o íbamos a visitar a alguno de los parientes, etc. Y la familia tenía en cuenta a Dios en su vida. Dios formaba parte integral de la familia realmente. Las familias tenían criterios, sabían distinguir de lo bueno y de lo malo. El divorcio no era un tema común en la mesa. Los casos de embarazo, si se daban fuera del matrimonio, la solución era casarse rapidito. Y entonces se creaba una nueva familia. Los problemas comunes en la escuela era mascar chicle y hablar en clase, ¿verdad? Esos eran los grandes problemas que habían entre los jóvenes, entre los muchachos. Las madres consideraban supremamente importante su misión de educar a los hijos y enseñarles buenos hábitos a los niños. Luego, en la década de los 60, cuando vino el famoso Woodstock, el rock, la rebeldía, el mundo empezó a cambiar y la moralidad empezó a desmoronarse. Aumentó la promiscuidad, se cuestionaron los valores tradicionales, se empezó a experimentar con la droga, con el LSD, con la marihuana. Se declaró ilegal orar en las escuelas en Estados Unidos en el año 1963. Los mayores problemas en las escuelas ya era abuso de drogas, enfermedades sexuales, embarazos, etc. Y en casos de embarazo, lo normal era abandonar a la futura madre, como sucede muchas veces en Colombia. Luego, en la década de los 70,
Se lanzó la campaña de sexo seguro, aumentó la promiscuidad, se legalizó el aborto en Estados Unidos en el año 1973 y en caso de embarazo la opción era abortar. Aumentó el abuso de las drogas, el tráfico de las drogas, y esto empezó a permear los gobiernos, las economías, y el flagelo del narcotráfico se convirtió en algo que realmente amenazó por completo la democracia, y hoy vemos consecuencias de eso. Se comenzó a desvalorizar la vida por causa de la codicia. En los años 80 se descubrió el primer caso de SIDA en el año 1981 en Nueva York. Se popularizó la unión libre. El divorcio se volvió un asunto común y corriente. El crimen aumentó significativamente. El cine y la televisión se volvieron pornográficos, violentos y morbosos. La música pop se popularizó y se volvió cruda. Luego, en los años 90, se legalizó el aborto de nacimiento parcial. Es un aborto en donde el niño nacía, pero antes de que saliera completamente, le hacían una incisión en la parte de atrás de la nuca y le aspiraban el cerebro realmente. Y pues simplemente nació el niño y no se notaba, pero murió, no estaba muerto, ¿no? Los mayores problemas sociales eran crímenes, violaciones, corrupción, pérdida de valores morales, desintegración de la familia. En el nuevo siglo, en la década del 2000 al 2010, la ideología de género fue impuesta por la ONU en todos los países del mundo. Y se inicia un programa piloto para sexualizar a los niños a temprana edad, enseñándoles que existen opciones diferentes a las costumbres hegemónicas, que supuestamente es el sexo normal como Dios lo estableció. Y el homosexualismo crece y se multiplica en una forma extraordinaria. El lobby gay procura la legalización del matrimonio homosexual en algunos países de Europa y se impone la cátedra de salud sexual y reproductiva en los colegios. En Colombia se impone la cartilla Retomemos en el año 2010, que es una cartilla italiana en donde le enseñan a los niños a masturbarse y a tener juegos sexuales en donde participan los profesores. A partir de ese año es común que los drag queen vayan a los colegios, a los jardines infantiles del estado, del Distrito Especial de Bogotá en especial, a leerles cuentos de historias de gays, como la historia de la sirenita, por ejemplo, que era un drag queen disfrazado de sirena y le cuenta que hubo un niño que se soñó que quería ser sirena y entonces cogió una cortina y cogió unas plumas, se las puso en la cabeza y se puso la cortina alrededor de su cuerpo, dejándose el pecho destapado, y se puso unos tacones de la mamá y empezó a caminar como una sirena. Y entonces la abuelita lo vio y le dijo: ¡ay, qué lindo te ves! Te voy a llevar donde están otras sirenas. Y lo llevó a un desfile gay, donde había una gran cantidad de sirenitas como él, ¿no? Y de esa manera estamos, de alguna manera, alienando a los niños para que piensen que el homosexualismo es una opción divertida. Se produjeron las famosas cartillas con el financiamiento del Fondo de Población de la ONU para transexualizar a los niños en los colegios y cambiar los manuales de convivencia. Y el LGTBI logró la legislación en Colombia de tal manera que tienen mejores derechos que los demás. En el año 2016 hubo un despertar de la iglesia y logramos una movilización fuerte en donde finalmente cayó la ministra de Educación que estaba imponiendo esas cartillas, pero eso no significa que no las hayan utilizado posteriormente. Y estamos en un deterioro moral completo por causa de nuestra indiferencia. Nosotros como iglesia no estamos haciendo nada, no estamos protestando ante esas cosas, no estamos haciendo valer nuestros principios y nuestros valores y nuestros derechos. Y quizás nuestra indiferencia está siendo la causa de este desmoronamiento moral. El lobby gay se ha preocupado por tecnificar su lenguaje y por profesionalizar
desde el ámbito académico, digamos, todos sus argumentos y justificarlos. Y nosotros no hemos hecho nada para combatirlos, porque nos hemos quedado ahí en la comodidad, no nos preocupamos ni nos ocupamos de rebatir y de debatir con argumentos. Y preferimos la indiferencia y la tranquilidad. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice en la palabra, y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, dice la palabra. No podemos seguir siendo indiferentes ante esta situación. Entonces vemos que se produce una reacción en cadena en el mundo secular. Primero la promoción del sexo seguro, luego la legalización del aborto, luego el apoyo a la homosexualidad, luego la legalización de la eutanasia, el incremento de las adicciones, corrupción, delincuencia, promiscuidad, legalización del matrimonio homosexual, aprobación de la adopción de parejas homosexuales, colapso de la familia y de la iglesia y colapso de la sociedad. Hoy estamos premiando a los delincuentes y estamos pagándole un sueldo para que no roben más, para que no maten. Y la pregunta que hacía Paloma Valencia, ¿qué necesita uno para poder acceder a ese $1.000.000? ¿Un certificado de defunción de la gente que ha matado? ¿O cómo hacemos para poder acceder? ¿No? Entonces ya la visión es convertirse en delincuente para que le den pensión. Y le dan una pensión que es más del doble de lo que gana un soldado que está defendiendo los principios y los valores de nuestra patria. Y por lo tanto estamos viviendo en una sociedad y una situación en donde la iglesia tiene que tomar partido, porque si no nos preparamos para enfrentar los retos, para construir una familia, esos retos se pueden convertir en una amenaza contra la misma familia, contra nosotros mismos. Y es fundamental comprender que las amenazas no tienen por qué destruir, sino que son una oportunidad justamente para fortalecer, para unir, para restaurar, para hacer causa común y cambiar la historia. Todos en la familia vamos a enfrentar estos retos. Confrontaciones, desilusión, frustración, el no cumplimiento de nuestros ideales y la interferencia de factores externos. Y por lo tanto tenemos que unirnos y enfrentar esas amenazas. Porque si cada familia en Colombia enfrenta esas amenazas y declara su oposición contra ellas, definitivamente no pueden seguir actuando a sus anchas como lo han venido haciendo hasta hoy. Las amenazas pueden ser destructivas cuando nosotros no hacemos nada, pero cuando nosotros actuamos nos convertimos en una amenaza más bien para la imposición de ese tipo de ideologías. Pero vemos que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y nosotros tenemos que asumir el riesgo. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de la doctora Sara Caicedo, porque es una mujer valiente que ha estado enfrentando a nombre de nuestra iglesia este tipo de tendencia que trata de alienarnos y meternos a todos en un mismo canasto, como si todos estuviéramos de acuerdo con sus pretensiones. Dios nos dio la capacidad de elegir. Podemos estar en contra de esos movimientos o podemos dejar que esos sigan caminando y que sigan prosperando. Pero ¿cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos? Dice en la Biblia que tenemos que reprender las obras del diablo y que no debemos participar en ellas, sino más bien reprenderlas. De tal manera que nuestra misión primero es orar, pero también actuar. Y tenemos que asumir esa responsabilidad grande, rechazando esta tendencia pecaminosa que se está imponiendo en nuestra sociedad y que está destruyendo a la familia. Y tenemos que empezar a combatir esas ideologías solamente con la verdad, con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay mucha gente que está presa de la ideología, está presa del secularismo, está presa de la academia, del humanismo. Y pensamos que sí, que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que sea y que el niño tiene que descubrir cuál es su identidad sexual a pesar de que tenga un órgano o otro órgano. Y esto no es así. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como iglesia y no ser indiferentes ante esta situación. Nosotros tenemos que
reconocer que tenemos un compromiso con Dios para transformar esta sociedad. El Señor nos dijo que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y si la sal no sala, ¿para qué sirve? Si no estamos nosotros impactando al mundo, ¿cuál es nuestra misión entonces? Recordemos que cada uno de nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. Y por lo tanto tenemos que determinar nuestras prioridades. Dios estableció una escala de valores en nuestra vida. Y esa escala de valores es muy sencilla de entender y está resumida en los 10 mandamientos. Y si estudiamos los 10 mandamientos, créanme que vamos a encontrar el norte en donde nosotros vamos a caminar. Vamos a encontrar la guía de Dios para tomar decisiones. En los 10 mandamientos nos habla de los principios que tenemos que tener para manejar nuestra relación con Dios. Que solamente hay un Dios, no usemos más dioses. No practiquemos la idolatría, no hagamos imágenes de lo que está en el cielo, no la adoremos. Porque eso cierra nuestro entendimiento. Dice la palabra de Dios que los ídolos de ellos son de plata y oro, que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, no tienen aliento en su garganta. Y dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. De tal manera que no tenemos que practicar la idolatría. Tenemos que honrar el nombre del Señor, tenemos que guardar el día del Señor también. Pero también tenemos que honrar a nuestros padres. Y la ideología de género está tratando de evitar que los padres tengan alguna influencia sobre sus hijos, sino que más bien sea el Estado quien adoctrina a los hijos desde temprana edad. El Señor nos dio la función de educar a nuestros hijos, pero nosotros lo estamos entregando al Estado para que el Estado finalmente nos los devuelva, pero no como unas saetas, sino como unas saetas, pero en contra nuestra. Tenemos que guardar la familia, respetar el hogar, respetar el matrimonio, ser fiel a nuestra esposa. Tenemos que respetar la propiedad ajena. Dice en la Biblia que no tenemos que robar, que no tenemos que codiciar. Codiciar es tratar de conseguir cosas por medios ilegales. No tenemos que hacer eso. Si quiere conseguir algo, trabájelo, búsquelo y gáneselo, pero no trate de conseguirlo por medios ilegales. Tenemos que entonces identificar el propósito de Dios para nuestra vida y empezar a caminar en él. Los propósitos de Dios son más valiosos que la popularidad. Los propósitos de Dios definitivamente trascienden a nuestra vida y trascienden nuestras generaciones. Fíjense ustedes que hubiera sido el pueblo de Israel si no hubiera sido libertado por Moisés. Estarían de esclavos todavía en Egipto. El pueblo de Dios es mucho más valioso que los placeres, y eso fue lo que decidió él. Pero muchas personas prefieren el consumo de drogas, que el cigarrillito, que el trago, que el whisky, que la rumba, en vez de entender que su propósito en la vida es dar buen testimonio, no perder el control de su mente, de su cabeza, de sus acciones. Tenemos que tomar la identidad, pagar el precio y asumir la responsabilidad que el Señor nos da. La paz es mucho más valiosa que las posesiones, pero a veces en el afán de tener posesiones perdemos nuestra paz. Tenemos que reconocer la autoridad y someternos a ellas. Moisés reconoció la autoridad de Dios en vez de la autoridad de los dioses de Egipto, y él decidió someterse a esa autoridad de Dios y el Señor lo honró. Dice la palabra de Dios, ninguno puede servir a dos señores porque odiará al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. Y esta fue la razón por la cual Moisés salió de Egipto sin tener miedo de la ira del rey, porque tenía puesta su confianza en Dios. Dice que se mantuvo firme como viendo al invisible. De tal manera que tenemos que identidad, lo más importante, tratar de conocer, de reconocer cuál es nuestra identidad. Y esa identidad va a marcar nuestro rumbo, nuestra ruta. Tenemos que asumir el precio, asumir la responsabilidad y someternos a ella. Tenemos que entender que Dios usa a la iglesia para poder establecer su reino. Él no va a utilizar a nadie más que a la iglesia. Y nosotros como miembros de la iglesia tenemos una función importante que no la va a cumplir ninguna otra persona,
sino cada uno de nosotros, porque Dios tiene un plan particular para la vida de cada uno. Así pues que resumiendo, primero que todo tenemos que definir nuestra identidad. Segundo, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad con relación a lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Tenemos que tomar partido en cuanto a eso. Tenemos que determinar cuáles son nuestras prioridades. Las prioridades del mundo son poder, prestigio, placer. Las prioridades del Señor, ¿cuáles son? Los propósitos de Dios son más valiosos que la popularidad. El pueblo de Dios es más valioso que los placeres y la paz de Dios es más valiosa que las posesiones. Por eso decía el apóstol Pablo, todo lo considero por pérdida por razón del incomparable valor de reconocer a Cristo el Señor, y por Él lo he perdido todo. Y tenemos que reconocer la autoridad que el Señor nos dio y someternos a esa autoridad. En 1 Reyes 18:21 dice que Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a ser indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Y es una invitación a que sigamos realmente al Señor, que no seamos cristianos de nombre nada más, sino que realmente seamos activos cristianos, que estemos haciendo la obra de Dios. Y por eso Josué también le dijo a su pueblo: elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. Diga conmigo: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque sabemos, Señor, que tú tienes un propósito especial con la vida de cada uno de nosotros, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a comprender nuestra identidad, Señor, y que nuestra conducta sea consecuente con ella, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a aceptar nuestra responsabilidad, Señor, a determinar las prioridades que tú tienes para nuestras vidas, Señor, a reconocer la autoridad y a someternos a ella, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que la gracia y la bendición tuya, Señor, esté siempre en nuestras vidas y que nos uses con poder y gloria para el extendimiento de tu reino, Padre Celestial. Vemos con dolor, Señor, cómo se está desmoronando los principios sociales, los principios morales en esta sociedad, Padre Santo. Y te rogamos, bendito Dios del cielo, que tú nos uses a cada uno de nosotros, Señor, para neutralizar ese desmoronamiento de la sociedad y que nos ayude, Señor, a restablecer, Señor, estos principios que tú tienes en tu palabra, Padre Celestial, para que nuestro país, Señor, sea inmerso en tu palabra y que cada uno, Señor, pueda honrarte, Padre Celestial. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas ayudándonos, Padre Celestial, en el crecimiento de tu obra, Padre Celestial, en el crecimiento de tu reino, Padre Santo. Coloca en el corazón de cada uno de nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad, de hacer discípulos, Padre Celestial, de enseñarles, Señor, los principios bíblicos, Dios, que tú nos has dado, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de conocer tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a ser discípulos, Padre Celestial, y a engrandecer tu nombre, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios. Te damos gracias por tu amor